Solo menores de 10 años. Por tanto, dice la Escritura, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En este pasaje vamos a considerar algunas cosas importantes en relación con lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos, y quiere que esa enseñanza quede clara para que podamos entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Si estamos hablando, cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, la mayoría de los cristianos en aquel tiempo, en ese lugar mejor dicho, eran cristianos gentiles, es decir, no judíos, aunque había algún grupo de judíos también que formaba parte de aquella iglesia. Y es posible que hubiera ciertos conflictos entre ellos en relación con la aceptación de los unos para con los otros. A través de los tiempos, a partir del pacto que Dios hace con el pueblo, a través de Moisés, ordena que se circuncide todo varón. Todo varón. La circuncisión se viene a convertir en lo que es la señal o el sello de ese pacto que Dios establece con el hombre. De modo que cualquiera que no se circuncidara quedaba prácticamente ajeno al pacto que Dios establece con su pueblo. Y a partir de entonces el pueblo llegó a considerarse como un pueblo selecto, especial, como un pueblo ajeno a las demás naciones. Llegaron a considerarse como un pueblo tan especial que solamente Dios se había preocupado por ellos única y exclusivamente. Y a partir de entonces empezó a haber serios conflictos de Israel contra las demás naciones alrededor, porque ellos que se consideran un pueblo especial, Dios les había dado leyes que tenían que observar a fin de mantenerse limpios, puros, santos, pero se olvidaron del principal propósito que Dios tenía al establecer ese pacto con su pueblo, que dieran a conocer a las demás naciones el propósito que Dios tenía de alcanzarlos también a ellos a través del advenimiento del Mesías. Se olvidaron de esa proclamación, se olvidaron de anunciar esas buenas nuevas para las demás naciones que eran ajenas al pacto con Dios. A través de las edades empezamos desde el mismo huerto del Edén, cuando el hombre es echado fuera, empieza una labor de dispersión constante y de divisiones constantes. Empiezan los crímenes, los asesinatos, la vida sin freno por parte del ser humano, olvidando por completo a Dios en su propia vida. Y eso les marginaba de todo tipo de aceptación por parte de Dios. No podían recibir ningún tipo de bendición de parte de Dios. Por su vida de pecado, de corrupción, de maldad, estaban separados de Dios. Y eso contribuyó mucho a que el pueblo de Dios se considerara mucho más especial. Y llegaron a menospreciar incluso a las demás naciones. No les gustaba compartir con ellos su forma de vestir, su cultura, su comida, sus costumbres. Eran aborrecibles para los judíos, de modo que no podía haber ningún tipo de compañerismo. Pero vean lo que Dios hace a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es ahí donde Dios empieza a hacer una obra maravillosa de atraer a todos por entero a venir a formar parte de un nuevo hombre o de una nueva nación, vamos a llamarle así también. Dentro de esa nueva nación o de ese nuevo hombre o de ese nuevo organismo,
pasan a formar parte judíos o gentiles, sin ninguna discriminación. Por eso el apóstol, al escribir esta carta a los Efesios, les hace saber cuál era su condición, tanto a unos como a otros, y cuál es ahora en Cristo Jesús. Para los gentiles, dice, ustedes deben de recordar, dice, que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la circuncisión. O sea, los mismos judíos menospreciaban a los no judíos. Y siempre era duramente criticado cualquiera que se atrevía a tener compañerismo con un gentil. Les llamaban incircuncisos. Usted recordará aquel momento cuando David va a enfrentarse con Goliat. Él habla y dice que ningún incircunciso vino a levantarle la voz al pueblo de Dios. Le llama incircunciso, es decir, ajeno al pacto con Dios, ajeno al pueblo de Dios. Dice, así eran ustedes nombrados, eran ajenos a Dios mismo. Por lo tanto, ustedes deben de recordar, dice, que en aquel tiempo estaban sin Cristo. Y no solamente sin Cristo, dice la Escritura, además de eso estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Vamos por partes primero. Dice, ustedes acuérdense bien, estaban sin Cristo. Aunque conocían sus dioses, adoraban a sus dioses a la hora buena los olvidaban, los marginaban. Sus mismos dioses no hacen nada por ustedes. En cambio, el pueblo de Dios, los judíos, tenían un Dios al cual podían acudir en cualquier momento y ser atendidos por él. En cambio, ustedes, pobrecitos gentiles, tenían sus dioses, tenían sus ídolos, pero de nada les valía. Seguían siendo los hombres y mujeres sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de seguridad. Dice, estaban sin Cristo. Quiere decir entonces que es Cristo quien viene a hacer la diferencia entre nosotros. Dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Solamente para ilustrar un poquito, hermanos, el tema de hoy, permítame tomar como ilustración el lugar donde estamos, la nación en donde estamos viviendo usted y yo. Hay dos palabras que me llaman la atención. Una, ciudadanía. Y la otra, advenedizos. Más adelante la menciona. Cuando alguien llega, o llegamos en algún momento dado a este país, sin ningún tipo de documentos, estamos en un país que no era nuestro, no hablamos su lengua, no tenemos su cultura, y no podemos hablar de derechos. Aunque de eso es claro que en la actualidad se hace mucho uso de esa palabra, de ese término, que todos tenemos derechos. Pero ¿cuáles derechos si no somos de este país? No hay ningún documento que lo ampare, no hay un acta de nacimiento que nos diga que nacimos en este país. Por cuanto no somos ciudadanos de este país, entonces no tenemos ningún tipo de derechos. No hay derecho alguno. Cuando en su momento tuvimos la oportunidad de regularizar nuestro estatus legal, nos venimos a convertir no en ciudadanos, pero sí en residentes legales. Déjenme usar la palabra que usa Pablo aquí, advenedizos. Una persona que viene de otro país a uno que no es el suyo es un advenedizo. Una vez que ha hecho legal su estancia en este país, se ha avecindado, viene a formar parte de este país, pero sigue sin tener los derechos de un ciudadano. No tiene los derechos de un ciudadano. Pero ¿qué pasa cuando usted reúne todos los requisitos, aplica para la ciudadanía, es aceptado como ciudadano de este país, entonces puede disfrutar de todos los derechos legales que le pueden otorgar este gobierno para los que son ciudadanos? Vea, si vamos ese término a la Escritura,
cuando no éramos cristianos, cuando Cristo no era parte de nuestra vida, éramos extraños para Él. No éramos ciudadanos de Israel. Aunque podíamos cohabitar, aunque podíamos convivir, eso no nos garantizaba ser ciudadanos. Y si en algún momento se regulariza la situación, por ejemplo, cuando alguien adoptaba el judaísmo como su religión, entonces los judíos lo aceptaban dentro de su sistema de alabanza o de adoración, pero no le era permitido entrar a lo que le llamaban en aquel tiempo el lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Dentro del templo había un lugar específicamente para todos aquellos que no eran judíos. Y había un muro que dividía esa sección. Y había un anuncio que prohibía terminantemente, tanto en griego como en hebreo, que nadie que no fuera judío podía pasar más allá de ese muro. Vean, adoptó el judaísmo como su religión, pero aún eso no le permitía acceso más allá de esa barrera, más allá de ese muro. Era limitado por completo. Por eso dice Pablo que éramos sin Cristo y estamos alejados de la ciudadanía de Israel. No podíamos participar de los derechos que el pueblo de Dios tenía por ser parte del pacto que había establecido Dios con ellos. No podíamos. Ellos adoraban a un único Dios. Nosotros adorábamos a muchos. El Dios de los judíos, Él es el Dios auténtico, el verdadero, el único, el que creó el cielo y la tierra, el que proveyó para ustedes y para mí una obra perfecta de salvación a fin de alcanzarnos y reconciliarnos con Él y empezar a disfrutar de una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, éramos ajenos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y lo más triste, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos abandonados a nuestra propia suerte. Aunque sabíamos de la existencia de Dios, pero no lo buscábamos. Aunque sabíamos de la misericordia y bondad de Dios, no la procurábamos. Por lo tanto, estábamos sin ninguna esperanza. El pueblo de Dios sabía que en algún momento dado iba a un lugar específico cuando moría. En cambio, el que no es creyente no sabe dónde va a pasar la eternidad. No sabe dónde va a vivir. Al menos ellos tenían una esperanza. Pero ¿qué de nosotros que sin Cristo no teníamos ninguna esperanza? Caminábamos hacia un despeñadero, caminábamos hacia una perdición, hacia una condenación completa y total, sin ninguna esperanza de escapar en ningún momento de esa condenación que pesaba sobre nosotros por causa del pecado. Pero dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay dos términos que se emplean en este versículo. Es en Cristo que podemos llegar en algún momento dado a ser aceptados, a ser acercados. Déjenme entender que entiendan bien el término acercados. Cuando alguien abrazaba el judaísmo como su religión, tenía la libertad de acercarse al templo, aunque de manera muy limitada. Más allá del atrio de los gentiles o del patio de los gentiles, el pueblo judío adoraba a Dios con entera libertad, mientras que los que no eran judíos estaban reservados solamente a un espacio en el cual no podían ir más allá de él. Pero ahora en Cristo Jesús, y hay un elemento importante que nos hace aceptos a Dios: la sangre de Jesucristo. Es decir, su muerte en la cruz del Calvario es lo que nos ha acercado a ustedes y a mí, ahora a Dios. Y déjame decir que ahora hay mayores ventajas para nosotros como cristianos, porque en aquellos tiempos ni el pueblo judío podía entrar directamente al lugar santísimo para adorar, que es donde estaba la presencia de Dios en el arca del pacto.
Cuando Dios se manifestaba en el arca del pacto, se inundaba todo aquel lugar con la nube, una nube de humo. Era Dios que se hacía presente para que su pueblo lo adorara, lo alabara. El que abrazaba el judaísmo, ni los mismos judíos tenían acceso hasta este lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Pero ahora, ustedes y yo, por haber aceptado a Jesús como Salvador personal, tenemos acceso aún hasta la misma presencia de Dios. Porque ahora podemos adorar con entera libertad. Dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vea, ahora con Cristo, sin Cristo estábamos lejos de Dios. Pero en Cristo hemos sido acercados a Dios, nos hemos acercado por completo a Él y podemos adorarlo de manera libre, completa y total, sin ningún impedimento. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa barrera intermedia de la cual habla la Escritura hace referencia precisamente a esa barrera, ese muro que dividía el atrio de los gentiles con el lugar donde los judíos podían adorar. Pablo habla de que cuando esa barrera fue derribada, eso fue allá por el año 70 de nuestra era cristiana, cuando los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron el templo, destruyeron también esa barrera. Pero hace más referencia más específica a lo que es la barrera que dividía en el arca o en el templo el acceso libre y directo hasta la misma presencia de Dios. Esa pared fue derribada precisamente en el momento cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Cuando Él dice, consumado es. Esa fue una de las últimas palabras que mencionó en la cruz del Calvario. Dice, todo está consumado. Es decir, todas las demandas de Dios en contra del pecador habían sido cumplidas en Él. Todo el castigo que el ser humano merecía por sus pecados fueron pagados y castigados sobre la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo, todo está consumado. La barrera que nos separaba de Dios, el pecado, que es lo que nos separaba de Dios, fue tomado y llevado sobre la persona de Jesús, de modo que ahora ya no hay ninguna división. Ya no hay nada que nos separe de una relación personal con Dios. El pecado rompe toda relación. Por eso Jesús lo llevó sobre su mismo cuerpo. Dios castigó en Él todo el peso del pecado del mundo. Y ahí estaba el suyo y estaba el mío también. De modo que esa barrera ya fue derribada. De modo que ya no hay ningún obstáculo para que usted y yo podamos allegarnos hasta la misma presencia de Dios y adorarlo con entera libertad y con todo nuestro corazón, por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó en esa cruz? Dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Vea, cuando Dios castigó sobre la persona de su Hijo todo el pecado del mundo, dice que abolió en Él todas las enemistades. Podemos imaginarnos, ya no entre judíos y gentiles, pero entre nosotros, como somos de diversas naciones en este país. Hay una gran diversidad de habitantes en este país. Cuando conocemos a Cristo Jesús, cuando Él es nuestra paz, cuando Él es nuestro Salvador personal, podemos hacer a un lado cualquier tipo de división nacional o cultural y enfocarnos única y exclusivamente en una adoración hacia Dios, que es el único que nos salvó y Él es el único que dio su vida por nosotros, a fin de que pudiéramos tener esa libertad de acercarnos directamente hacia su presencia y darle la honra, la gloria y la alabanza. Toda la ley que era imposible de cumplir, Jesús la cumplió. Vivió una vida perfecta, no hubo en él pecado alguno, obedeció las leyes establecidas, pagó sus impuestos, o sea,
Jesús cumplió todas las demandas de la ley. Todas las expectativas de la ley fueron cumplidas en Jesucristo. Por eso dice la Escritura que allí Dios depositó, como dice Pablo en su carta a los Colosenses, el acta de los decretos que nos era contraria. La clavó en la cruz del Calvario. Toda nuestra deuda, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados fueron clavados sobre él. De manera que ha sido abolido todas las demandas de la ley. Y no solamente la ley, pero también aquellas normas establecidas por la tradición de los ancianos. Hablando de los ancianos, precisamente los fariseos hacían mucho énfasis en esas normas que habían establecido los ancianos. Eran ordenanzas aparte de la ley dada por Dios. Si la misma ley no podía el hombre cumplirla, cuanto menos toda la serie de ordenanzas que habían sido añadidas por el hombre. Pues Dios las castigó todas, las depositó todas sobre la persona de su amado Hijo, a fin de que usted y yo pudiéramos ser libres para venir a Él y para formar parte de un nuevo hombre. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuál es ese nuevo hombre que ha creado en Jesús mismo? Hace referencia a lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, un nuevo hombre. Ni los judíos fueron convertidos en gentiles, ni los gentiles fueron convertidos en judíos, sino que de los dos pueblos vino a formar un organismo vivo, la iglesia. Y dentro de ese nuevo hombre, así se le llama, están judíos, están gentiles. De cualquier raza, de cualquier nación, formamos parte de ese nuevo hombre. Y dice la Escritura que dentro de ese nuevo hombre, o la iglesia, a través de los tiempos, a través de las edades, en todo el mundo, cada vez que alguien se convierte a Cristo Jesús, viene a formar parte de esa iglesia del Señor Jesucristo, de ese nuevo hombre que creó Dios en Cristo Jesús. Dice, haciendo la paz. Algo que ningún embajador, algo que ningún político, algo que ningún gobierno ha podido lograr. Dios lo hizo en Cristo Jesús. Proveer paz para nosotros que estábamos lejos, pero que ahora en Cristo Jesús hemos sido acercados. Ha habido hombres que han trabajado duro por lograr la paz. Se hacen tratados, acuerdos de paz entre las naciones, pero son quebrantados casi inmediatamente. Se han hecho grandes arreglos para lograr la paz en el mundo. Pero sin embargo, vea usted toda la serie de conflictos que tenemos actualmente y principalmente en el Medio Oriente. Hay conflictos serios. El hombre no puede vivir en paz. Pero en Cristo Jesús, cualquiera que sea su nacionalidad, cualquiera que sea su cultura, cualquiera que sea su raza, en Jesús usted puede disfrutar de verdadera paz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En qué? Mediante la cruz. ¿Qué hizo ahí en la cruz? Nos reconcilió. No solamente Jesús nos reconcilió con Dios, porque era con el que estábamos enemistados. Porque cada vez que pecamos, pecamos no solamente contra el hombre, pero pecamos primero contra Dios. Pero en Cristo Jesús, Él nos reconcilió con Dios y luego nos reconcilia entre nosotros, el hombre con el hombre. Porque siempre hay problemas, siempre hay conflictos. Pero en Cristo Jesús, todos los conflictos, todos los problemas son arreglados. Porque nos ponemos de acuerdo como hijos de Dios. Porque nos ponemos de acuerdo en que Jesús llevó todas nuestras cargas a fin de que pudiéramos ser libres y vivir en paz el uno con el otro. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. No que Cristo haya venido personalmente a anunciar,
pero a través del apóstol Pablo. Cuando llegó a Éfeso, llegó Pablo precisamente anunciando las buenas nuevas de salvación a todos los que estaban dispuestos para escucharle, judíos o gentiles. Dios usando un instrumento al apóstol Pablo para proclamar el evangelio, hacerle saber a los hombres que ahora pueden vivir en paz dentro de un organismo que se llama la iglesia, que podemos disfrutar de tranquilidad y de paz dentro de un cuerpo que se llama la iglesia. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vea, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. En Cristo Jesús, todo aquel que quiera venir a adorar a Dios, entrar en esa iglesia, en ese cuerpo, en ese organismo vivo que se llama la iglesia, puede venir para adorar, puede venir para alabar, puede venir para disfrutar de amistad, no solamente con Dios, pero entre nosotros mismos también. Por medio de Él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De verdad que formamos parte de la iglesia de Cristo, formamos parte de la iglesia de Dios. Pero el habitante principal dentro de ese cuerpo, dentro de la iglesia, dentro de nosotros, es el Espíritu de Dios. Es quien obra en los corazones, es el que habla a los corazones, es el que trabaja entre nosotros para armonizarnos, para ayudarnos a llevarnos bien, a sobrellevar los unos las cargas de nosotros. Es el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros, dentro de la iglesia, para lograr el propósito que Dios tenía al salvarnos a usted y a mí. Por eso dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí Pablo usa una figura muy importante: la familia. La familia es una institución de Dios. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice que le enseña a la iglesia que somos una familia. Por eso nos llamamos hermanos entre unos y otros, padres, madres, hermanos. Y cuando dentro de una familia hacemos uso de esos términos, estamos hablando de amistad, de ternura, de lazos que nos unen como padres o como hermanos o como hijos. Somos una familia. La iglesia es una familia. Por eso es importante que aprendamos dentro de ella a sobrellevarnos los unos a los otros. Cada uno tiene su propio carácter. Cada uno tiene su propia personalidad. Dios trabaja con nuestro carácter. Quiere transformar nuestra manera de ser. Lo que Dios perdona o deja intacto en nosotros es la personalidad. Cada uno tiene su propia personalidad. No hay dos personalidades iguales, pero sí hay dos caracteres distintos. Dios trabaja con nuestro carácter, lucha tremendamente, trabaja arduamente con nuestro carácter. Por eso usa la figura de la familia. Ese organismo vivo es una familia. La iglesia es una familia en donde todos debemos aprender a vernos como tales. Si hablamos de la familia a través de los lazos sanguíneos, podemos decir que podemos ir a visitar nuestra familia al lugar de su residencia, al lugar donde vivan. Si es en México, cualquier estado de México. Usted tiene sus familiares en Guanajuato, tiene que ir hasta allá a visitarlos. Pero la familia de Dios tiene lazos más firmes, más estrechos, y la familia de Dios no está en un solo lugar, está donde quiera que usted pueda ir. Usted va a México, va a Centroamérica o Sudamérica, donde quiera que usted va, siempre va a encontrar familia de Dios. Trabajé casi 8 años, hermanos, como evangelista,
4 como director del departamento de evangelismo en el Instituto Bíblico, y me di la tarea de llevar a cabo campañas evangelísticas en diferentes estados de México. Y donde quiera que iba, hermano, yo no llevaba dinero. Lo único que llevaba era para la gasolina. No llevaba dinero ni para comer ni para hospedaje. Pero sí llegaba a alguna iglesia y me identificaba. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y qué me lleva a ese lugar? Y les exponía mi necesidad. Estoy buscando hospedaje. Y hermanos, es algo lindo cuando usted llega a un lugar, y aunque no conoce a nadie ahí en ese lugar, pero el solo hecho de ser un hijo de Dios, usted disfruta de todos los derechos de una familia real, verdadera. No se preocupe, lo vamos a colocar aquí. Inmediatamente levanta el teléfono el pastor o quien sea y me comunica y nos pone en contacto, y hay un lugar donde pasar la noche. Y hay un lugar donde desayunar, donde comer o donde cenar, aunque a veces nos malpasábamos bastante, ¿verdad? Porque era más importante seguir el viaje que echar los lazos en ese momento por lo escaso del tiempo, ¿verdad? Pero donde quiera que llegábamos, sabíamos que nos esperaba una comida o una cena calentita, y sin necesidad de hacer appointment, ¿verdad? Sin necesidad de que fueran mi tía o mi tío, sabía que iba a tener un lugar donde hospedarme. La familia de Dios, hermano, en la familia de Dios son lazos más firmes, más estrechos. Y donde quiera que usted va, usted encuentra miembros de la familia de Dios, donde usted puede ser bien recibido también. Así que dice, somos miembros de la familia de Dios, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire, ya usó la figura de la familia. Ahora usa la figura de un edificio. De un edificio. Somos una iglesia. Una iglesia espiritual alrededor de todo el mundo. Sin paredes, sin lugar de reunión. Pero cuando la iglesia se decide reunir en un lugar visible, entonces tenemos lugares como ese donde estamos usted y yo ahora. Pero hablando de edificación espiritual, dice que cada uno de nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, somos enseñados en la palabra de Dios, en la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento, tanto como las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Esa doctrina, esa enseñanza, la base es el fundamento de nosotros como iglesia cristiana que somos. De manera que sigue diciendo ahí que somos edificados sobre el fundamento, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué es una piedra angular? ¿Alguien tiene idea? Donde principia el cimiento del edificio. Donde va a empezar a ser un edificio, siempre hay una primera piedra. A esa piedra se le da a llamar precisamente la piedra angular. ¿Por qué? Porque a partir de esa piedra se va a empezar a construir. Se van a unir las dos primeras paredes. A esa piedra se va a unir todas las otras dos paredes. Y se va a ir levantando poco a poco esas paredes hasta formar lo que es un edificio. De la iglesia es así. Hemos sido fundados en las verdades bíblicas de la palabra de Dios, en las verdades bíblicas del Evangelio. Nuestra fe está bien fundada, cimentada en la palabra de Dios. Y en donde Jesucristo es esa piedra angular, donde nos va a ir uniendo unos a otros en esa misma edificación. Cada vez que se añade una piedra, un bloque, un ladrillo, estamos hablando de personas que van convirtiéndose al Señor y que vienen a venir a ser parte de ese nuevo edificio que es la iglesia de Jesucristo. Pero Cristo Jesús es el que nos va ayudando a mantener el nivel, la altura, qué sé yo, hasta cerrar, le llaman el cerramiento, ¿verdad? La parte de arriba, el cerramiento, es decir, donde se cierra la construcción. Es Cristo esa piedra angular. Es en Él donde nos estamos ayudando a crecer, a levantarnos. Él es nuestra piedra angular.
Y dice ahí la Escritura, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, se va edificando para ser un templo santo en el Señor. Vea, si nos estamos edificando poco a poco en ese fundamento que se llama la palabra de Dios, entonces estamos siendo llamados a echar mano de la Escritura y poder vivir vidas que agradan a Dios, vidas limpias, vidas honestas, que van a agradar a Dios en todo aquello que hacemos. Si estamos siendo edificados de esa manera, estamos seguros que ese edificio que se llama la Iglesia de Jesucristo, de la cual usted y yo formamos parte, no habrá nada que lo derribe. Nada nos hará caer si estamos bien cimentados en nuestra fe. Si Cristo es nuestra piedra angular, si Cristo o su palabra es el fundamento de nuestra vida, es la norma de fe y esperanza de nuestra vida, estamos seguros entonces que aunque vengan las pruebas, la lucha, las tribulaciones, no vamos a ser movidos. ¿Por qué? Porque estamos bien edificados en esa piedra angular que es Cristo mismo. Y termina el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vea, ¿cómo se le llama a la iglesia? La morada de Dios. Vean, ustedes y yo entramos hasta la misma morada de Dios. Y es en el Espíritu Santo que podemos adorar, alabar. Y es su palabra que podemos tomar como norma de nuestra conducta para poder desarrollar vidas santas, limpias, que en realidad agraden a Dios. Termino, hermanos, recordándoles lo que dije al principio. Pablo quiere que entendamos bien cuál era nuestro pasado. No había ninguna esperanza para usted y para mí. Estábamos perdidos, éramos condenados a una vida eterna sin Dios. Pero en Cristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario, venimos a formar parte de su iglesia. Y es Él el que nos está edificando día con día. Y es en Él donde estamos echando todos nuestros cimientos. Es en su palabra donde nos estamos afirmando. Estamos fortaleciendo nuestra fe en esa santa palabra de Dios. Así que, hermanos, veamos bien todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Ahora solamente nos resta a ustedes y a mí vivir de acuerdo a como Dios espera de usted y de mí que vivamos. Dios les bendiga, hermanos.